me complace presentarles y darle la bienvenida al arquitecto Rubén Andrés. Él nos va a acompañar de la empresa Archicad. Él nos va a hablar sobre la solución Archicad y todo más allá del entorno del modelo BIM. Entonces, estoy seguro de que nos va a ofrecer valiosas perspectivas sobre esta potente herramienta de diseño arquitectónico. Así que, Rubén, bienvenido, muchas gracias y te dejo el escenario. Hola Marcos, y muchas gracias también. Y hola a todos los que están ahí acompañándonos en este día, ¿ok? Gracias a Marcos y a todo el equipo también de RSCAD, ¿ok? Para poderme invitar en esta oportunidad y en este evento también de Construtec 2024. En esta ocasión directamente ya vamos a hablar sobre la perspectiva que va más allá de la generación de un modelo en base a la aplicación de un modelo que nosotros ya conocemos que es BIM, ¿ok? Si sabemos que ya sabemos eventualmente que BIM es una solución para nuestros desarrollos de proyectos, sin embargo tenemos que alejarnos un poco sobre esta esfera de la creación de un buen modelo o una buena modelación, sino que ahora tenemos que seguir y tenemos que subir a un próximo nivel en lo que es el escalón de precisamente este proceso. Este próximo escalón, ¿cuál es? Es la generación, la administración y también la manipulación de la información que contiene y que creamos a través dentro, eventualmente, de un modelo. Así que bienvenidos todos ustedes a más allá del modelo BIM que tiene precisamente como nombre esta presentación. Ya, les voy a apagar un poco la cámara para que no se asusten, ya por lo menos conmigo, y nos concentremos más en la presentación, ¿ok? Bien. Bueno, para aquellos que no me han conocido, ¿ok? Mi nombre es Rubén Soto, soy arquitecto, también soy docente y soy consultor senior actualmente de Graphisoft para todo el mercado de Latinoamérica, precisamente en lo que es la implementación y en la adopción precisamente de tecnologías de tipo BIM, ya sea con ArchiCAD o también con otros tipos de herramientas de este tipo. Cuando me invitaron principalmente a ser speaker en esta actividad, ¿okay? Que a todo esto agradezco mucho la gestión de Marcos, de Rogelio y de Carlos, ¿okay? Lo primero que se me vino a la mente fue lo siguiente. Bueno, ya hemos hablado anteriormente de BIM. Creo que hemos tenido algunas oportunidades en las cuales hemos tenido esta charla sobre qué es BIM, cómo crear un modelo BIM, cómo gestionar un modelo BIM y un montón de otras acciones. También hemos hablado de las bondades de la reducción del tiempo, de los esfuerzos, de los costos en base a ese modelo, y también hemos hablado sobre la brecha entre la revisión de legajos y de planos en etapas iniciales, que sin duda revisar planos en etapas iniciales es un dolor de cabeza que es cada vez gigante. Si eventualmente lo comparamos, ¿ok? Al momento de, en vez de revisar un plano, revisar modelos de referencia entre todas las disciplinas, que sin duda es un avance mucho más sustancial. Entonces la pregunta que me recayó al momento de que se me presentó esta chance fue, ¿de qué podemos hablar? Y la verdad es que el objetivo de esta exposición es nada más que reforzar un punto que sin información no podemos hacer nada. Si bien es válido tener un buen modelo, el cual consta de todas las entidades correctamente modeladas y que existen procesos de validación, de revisiones, de comparación, ¿ok? No podemos quedar empantanados en la premisa de solo eso, generar un buen modelo. La información contenida en cada entidad modelada es crucial para asegurar un buen desarrollo futuro para un proyecto. Al entregar información, aseguramos que el resto de nuestros colaboradores puedan desarrollar sus entregables y entender más allá y extenderse y entender más allá de la frontera del modelo BIM, de cómo queremos desarrollar precisamente nuestras ideas como profesionales. Es así que nos vamos a enfocar en un camino que va directamente alineado a esto. Y eventualmente, como desde ArchiCAD, esta plataforma húngara, que aunque no lo crean, lleva más de 42 años en el mercado, porque fue creada en el año 1982, sigue mejorando e innovando para crear esta metadata y que esta cantidad de datos puedan ser creados desde cero o provenientes desde fábrica, por así decir, al momento de seleccionar un muro y decir, hey, esto es un muro, y que puede ser utilizada y distribuida también para todos.
Así que este es el siguiente paso. Lo primero es lo primero. Y en esto debemos volver a la misma premisa de pregunta de siempre. ¿Qué significa BIM para cada uno de nosotros? Creo que esta pregunta la hemos hecho más de alguna vez, ¿ok? Así que vamos a tratar no solamente de responderla desde el punto de, claro, el concepto de lo que es BIM. Porque claro, sí, sabemos de que BIM o Building Information Modeling ya está entre nosotros, brindando un sinnúmero de soluciones y de avances gigantes, en donde, por ejemplo, la inteligencia artificial o la IA, si ustedes quieren llamarla, está también desarrollando un gran campo de acción al momento de hacer, por ejemplo, prediseños o estudios de factibilidad. Sin embargo, no debemos olvidar de que BIM es una sumatoria de cuatro grandes factores, que involucran también una serie de acciones a tomar. Por ejemplo, flujos y procesos dentro de mi empresa, guías y normas internas y externas de cómo comportarse con archivos y cómo gestionar la información, también la tecnología implementada en mi entorno de trabajo y, claro, por supuesto, las personas con las cuales yo debo involucrarme al día a día. Ciertos factores están bien posicionados y fortalecidos, por más que compremos el mejor software o solución BIM, si esto no está reforzado, nuestro proceso nunca será los óptimos y volveremos siempre al oscurantismo de volver a procesos que ya deberíamos dejar ya de lado. Por ejemplo, y aunque suene un poco fuerte, el uso del CAD en la obra, en la construcción. Por ende, también es necesario saber o determinar en cuál de las veredas de la generación de la información de BIM nosotros vamos a estar. Una es denominada Open BIM o BIM colaborativo o BIM abierto. Y la otra, obviamente, la otra vereda es a través del BIM cerrado. Cuando hablamos del concepto de Open BIM o BIM abierto o BIM colaborativo, estamos entendiendo de que se comprende la necesidad de colaborar en entornos abiertos. También se comprende que el software es más una herramienta y no una necesidad de generar información o de transmitir información. La mayoría de la gente que elige el camino del Open BIM no tiene miedo a entregar la información de manera abierta a colaboradores. Y también hay una conversación previa entre los diferentes actores para saber la real información que requieren. Y por ende, desarrollan estándares y flujos de trabajo de acuerdo a la necesidad de colaboración. En cambio, cuando hablamos de un closed BIM o un BIM cerrado, no ve la necesidad de colaborar en entornos abiertos o en otras plataformas. Comprenden de que el software es una necesidad para obtener los resultados. La entrega de la información es parcial y también, dependiendo de la etapa de desarrollo del proyecto en la cual se maneje. No hay una conversación previa de todos los involucrados dentro del proyecto en etapas tempranas y no hay estándares y flujos externos de trabajo a la necesidad de un proyecto de colaboración. El determinar cuál es el camino para tomar no está ligado a si hago bien o hago mal las cosas, por si acaso. Y por ahora no es un tema de discusión precisamente para esta presentación, sino que lo que les estoy mostrando acá es que es un entorno en el cual está supeditado de cómo se va a entregar la información a los colaboradores y de cómo gestionaré el entorno de trabajo propicio para que todos accedan a una sola fuente de verdad. Si ustedes optan por una vía o la otra, siempre deberán tener en cuenta de que deben realizar pruebas de colaboración o testeos y chequeos de calidad mientras siempre, o mejor dicho, mientras estén en todas las etapas del desarrollo de la información. Actualmente en nuestra región, lo que es Latinoamérica, ¿okay? El uso del BIM ha ido en incremento, ha ido aumentando de pasos gigantes, llegando incluso de manera personal, por lo que he visto, a ver proyectos increíbles, proyectos que son superiores en que países que hay en Europa o incluso en proyectos existentes en Norteamérica. Hay proyectos tan ricos en información como en diseño, como por ejemplo en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay y en Perú, por nombrar algunos. Con lo cual, no debemos sentirnos mal de acuerdo a nuestro actual estado de madurez de lo que es BIM. Sin embargo, el grado de madurez general de nuestra aplicación a BIM es relativamente baja.
Solo en muy pocos países, la etapa 3, la etapa de integración, solo se ha llegado a un nivel de tipo experimental, mientras que la gran mayoría de nosotros estamos aún luchando en un proceso de colaboración. Esto se debe no solo a las bajas políticas de implementación de BIM a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, y ojo, no me refiero a un plan de gobierno como lo hizo, por ejemplo, Chile con Plan BIM o BIM Perú, sino que también esto va ligado directamente a un nivel de privados, en donde la mayoría de las discusiones hasta hoy se basan o se enfrascan en que si un software es mejor que otro, o en el precio de las licencias, o los pasos para una gran implementación dentro de mi organización y lo costosa que puedan llegar a ser. Que obviamente ese tema es de otra exposición que por lo general siempre hago. Pero es por estos motivos que seguimos estancados en un proceso todavía de colaboración y no avanzamos de manera efectiva precisamente a las otras etapas o a los otros pasos de lo que es una implementación o un nivel de madurez BIM acorde a lo que nosotros generamos como proyectos. Acá, por ejemplo, hay algunas cifras que podríamos compartir y también que nos ayudan un poco a comprender el porqué de lo que he expuesto anteriormente está dentro de lo que es nuestro nivel, entre comillas, bajo de madurez BIM. Veamos, el 78,65% de las personas involucradas dentro de lo que es un proceso BIM, independiente en la etapa en la cual están desarrollando un proceso colaborativo interno. ¿Qué significa eso? Que solo utilizan una plataforma de software de comunicación como efectiva. También se indica de que no existe o que no se han desarrollado de manera efectiva planes de ejecución BIM consistentes para una correcta colaboración entre disciplinas, precisamente reforzando este 78,65%. El 98% de las personas que están dentro o involucradas en un proceso de BIM indica que el plan de ejecución BIM que están utilizando está siendo obtenido de la copia de otro plan de ejecución BIM existente, el cual no ha sido revisado de manera cabal o completo. O sea, en otras palabras, están copiar y pegar o copy and paste, básicamente un plan de ejecución BIM que muchas veces no refleja la real necesidad o la real realidad del proyecto que están desarrollando. Y finalmente, el 80% de las personas indican que no están dispuestas a una colaboración abierta, porque se argumenta de que no hay tiempo, o bien la aplicación da total solución y por ende hace todo, o incluso tienen miedo al fracaso. Finalmente, para cerrar en esta primera parte o sección de mi presentación, tenemos que enfocarnos en precisamente este concepto. Mi BIM, mi precioso. ¿Ok? Léalo con la voz de Gollum, porque la verdad ahora no lo voy a poder hacer. Si bien esto llega a ser algo gracioso, ¿ok? Hasta este punto, no es algo que debemos tomarlo tan a la ligera, pues debemos saber compartir nuestra información. Pero, principalmente, más que saber compartir información, es saber qué información tenemos que compartir. Este es un punto fundamental y que es la base precisamente de nuestra charla de hoy. Pues entiendo y comprendiendo cómo, cuándo y dónde entregar una información bien acabada para todos los pasos, se da un correcto desarrollo de todas las fases para nuestros proyectos. Entender también que un software no lo hace todo en un proceso. BIM es fundamental, pues recuerden que no siempre hablamos entre profesionales de la construcción, sino que también tenemos profesionales contables, profesionales en el área legal o profesionales administrativos, los cuales no es obligatorio saber manejar un modelo o un software de modelación o incluso saber leer una planimetría. Debemos, como gestores de la información, establecer las bases correctas de una comunicación y esta que tiene que ser directa, asertiva y eficaz para todos. Y bien, un correcto modelo BIM puede entregar este tipo de información, puede también entregar mucho más. Por ejemplo, ya no podemos pensar en realizar un modelo BIM en base a un plano DWG preexistente, o sea, colocar un plano CAD y empezar a levantar el modelo en 3D. Porque de esa manera vamos a tener un modelo híbrido CAD-BIM. El modelo debe salir sí o sí 100% de manera natural dentro del software.
o de los procesos de cuantificación. Deben salir desde la raíz del modelo generado. La creación y gestión de las propiedades de información a través de los sistemas de clasificación que el programa debe brindar para así generar nuevas propiedades y opciones de información son más que necesarias. Y siempre tienen que pensar en que tienen que proveer una fuente de acceso que sea única y libre, como es el uso, por ejemplo, de archivos IFC, BCF o archivos de tipo PDF, que estos son archivos de acceso rápido y que son pasos fundamentales que debemos, e insisto, tenemos que tomar en cuenta. Y es por esto que estos son los puntos que vamos a hablar precisamente a continuación. Como ustedes pueden ver, el modelo es igual en información. Por ende, necesitamos entregar esta información a todos nuestros colaboradores. Recuerden, ya no estamos trabajando solos, ya no estamos dentro de un silo de creación, sino que ahora estamos generando precisamente información para ser compartida y entregada para todos. Por ende, la generación de información 2D de manera directa, por ejemplo, entrega de PDFs, o la generación de documentación o información 2D, como por ejemplo DWG, DWF o DXF, generar cuantificaciones bidireccionales, que no solamente la genere el proyecto y que después yo tenga que tomarla y modificarla en otro programa, sino que también esa información pueda leerla en mi software, son muy necesarias. La generación y gestión de propiedades en las entidades modeladas o incluso la generación y gestión de expresiones para entidades e información de modelo. Y finalmente, la gestión y personalización de traductor IFC. Antes de pasar a lo que es el centro de, en este caso, de la conversación, a un poco más a nivel gráfico para que puedan ver una serie de videos de procesos dentro de ArchiCAD que hablan precisamente de este tema, quiero extender este concepto obtenido desde directamente la Building Smart, que hace referencia precisamente a lo que estoy tratando de explicar. En ambos niveles, que se refiere a negocios y proyectos, los resultados están directamente determinados por las decisiones y las decisiones se basan directamente en la información. Ahora bien, desde ArchiCAD, y vamos a hablar directamente desde el software, ¿ok? Todos estos temas podemos abarcarlos de manera más o menos sencilla. Ojo, no todo es tan fácil, pues eventualmente se requiere de generar pruebas y errores y aprender de estos errores y hacer mejoras, y obviamente tener un conocimiento aplicado en la herramienta. No solamente comprar un software, instalar un software en nuestro computador y decir, ya sé o ya hago BIM. Sin embargo, considero que estos son algunos de los puntos más relevantes que debemos tener en cuenta al momento de generar precisamente la información para todos, especialmente pensado para nuestros colaboradores. Los tópicos que voy a tocar van a ser los siguientes. Información 2D, a lo que se refiere a nivel de información de control planimétrico, información de generación de DWG, procesos de cuantificación, propiedades y expresiones, y también datos IFC. Vamos a comenzar con nuestra primera parte, lo que se refiere directamente a la información 2D. Como les dije, aquí no hago referencia a la creación de planimetrías para CAD, de eso voy a hablar un poco más adelante, sino que aquí me voy a referir a la generación de archivos en PDF, ya que sean de libre acceso para todos. Todos podemos leer un PDF, incluso sin tener, por ejemplo, Adobe. La relación con un sistema de versionamiento automático en los entregables planimétricos y también sobre un control documental del listado en cuanto a las vistas de planos que se vayan publicando a través del mismo software y con el usuario, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Bueno, estábamos viendo precisamente, aquí estamos dentro de ArchiCAD y ya tenemos, de hecho, nuestros entregables o nuestras planimetrías. Más que llegar y hacer guardar como, simplemente lo que vamos a hacer es ir a las opciones de grupos de publicación y en grupos de publicación vamos a generar precisamente un entorno para publicar la información. Desde el organizador de ArchiCAD, lo que vamos a hacer en este caso es tomar estas láminas o estos legajos planimétricos y simplemente tomarlos o arrastrarlos. O incluso simplemente, voy a quitarlos aquí, puedo tomar todas las categorías, por ejemplo, planimetrías de arquitectura, y seleccionar aquellas láminas las cuales me interesa en este caso publicar. O también las láminas de estructura. La generación en este caso del orden
lo vamos a ir generando y lo vamos a ir organizando de manera simple. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos desatachar algunas estructuras de carpetas y dejar más ordenado, por así decir, nuestro entregable. Lo que importa aquí es que, independiente de la cantidad de láminas, ustedes pueden incluso cambiar o modificar algunas opciones del PDF, por ejemplo, los DPI, o incluso poder determinar las propiedades de publicación y determinar 3 aspectos. Por ejemplo, si son muchas láminas, podemos crear un solo archivo, o podemos crear una estructura real de carpetas, o podemos guardar todos los documentos dentro de una misma carpeta. Vamos a chequear, de hecho, cada una de estas opciones de publicación. Si elegimos la opción de crear un solo archivo, lo que estamos haciendo directamente, ¿ok?, es publicar todas las láminas, 600, 200, 10 láminas, está lo mismo, podemos publicarlas dentro de un solo archivo, como su nombre lo dice. ¿Para qué nos sirve? Para tener un control total, precisamente, de todos los entregables, sin importar la especialidad. En este caso, al momento de publicar, ahí podemos ver de que las 6 láminas, en este caso, que fueron seleccionadas para publicar, se encuentran directamente solamente en un solo archivo, independiente de la especialidad a la cual se trate. La otra opción que también se puede generar en este caso es la opción de crear una estructura real de carpetas. ¿Qué significa eso? ArchiCAD reconoce la estructura original del legajo de planos o la estructura de planos, y en este caso lo que hace es la publicación, y vamos a ir a estructura real de carpetas, ¿ok?, de las diferentes especialidades. Como ustedes pudieron ver en el grupo de publicación anterior, en donde ven las planimetrías de arquitectura, las seleccionadas, y las planimetrías de estructura totalmente independientes una de otras por categorías. La tercera opción, la cual se refiere a todos los documentos en la misma carpeta, lo que va a hacer directamente es publicar y tener todos los planos de manera independiente, pero en una gran carpeta contenedora. Al momento de verificar esta información, vamos a ir directamente para allá y ahí podemos ver todas las láminas publicadas directamente, perdón, ¿ok?, sin importar su ubicación original o las subcarpetas generadas anteriormente, y de esta manera nos permite mayor control en la documentación. Bien, como habíamos dicho, teníamos precisamente estos grupos de publicación, ¿ok? Están nuestras láminas, pero muchas veces no tenemos la información de cuántas láminas se han publicado o cuáles son las entregas generadas. También dentro del libro de layouts o el libro de planos que tiene ArchiCAD, tenemos precisamente un índice o un contador de hojas, las cuales me indican no solamente el índice de láminas publicadas, sino que también contiene un listado de cambios generados por cada entrega. Estas opciones se pueden acceder de manera directa a través del mapa de proyecto, en la opción de índice de proyecto, historial de entregas, donde ustedes pueden acceder de manera sin problemas, precisamente a chequear y revisar precisamente tanto ideas de planos o revisiones o publicaciones, etc. Lo interesante de todo esto, por ejemplo, que también están las listas de nubes de cambios o de revisión, listados de dibujo o incluso el listado de vistas que se han utilizado precisamente dentro del archivo. Lo bueno de esto es que no necesariamente tengo que utilizar la información que me entregan. Puedo adjuntar o puedo agregar mayor información. Desde las opciones de definiciones, ustedes pueden ver que se encuentran criterios y campos. En la opción de campos, yo puedo extender precisamente las pestañas de entrega y de presentación y poder agregar, por ejemplo, mayor información relevante a lo que yo quiero adjuntar o bien mostrar. Esto me sirve precisamente para algunos procesos cuando tengo gran cantidad de legajos de planos o gran cantidad de planimetrías a entregar, y a lo mejor puede ser incluso complementado con otro tipo de programas que me ayuden a tener un mayor control con las láminas PDF. Bien, hemos visto tanto generación de planos en cuanto a la generación de múltiples, diferentes tipos de archivos PDFs,
y también en la revisión de índice de planos. Pero otra cosa tiene que ver directamente con algo llamado transmittal o revisión de entregas. Por ejemplo, acabamos de mostrar acá que hay una versión abierta y una versión cerrada, de precisamente mi proceso de planimetría. Cuando son versiones abiertas, ¿ya? O cuando la versión no está cerrada, aparece un mensaje que dice Work in Progress, como ustedes pueden ver en la viñeta o el cajetín o el pie de página. Y de hecho, como ustedes pueden ver acá en la zona de los grupos de publicación, ArchiCAD me reconoce cuáles son las nuevas láminas que se han ido creando, que aparecen de color verde. Si nos vamos a la opción de documento, libro de planos y entregas, podemos ir al historial de entregas, el cual lo que me entrega es precisamente un historial de todas las entregas que se han realizado directamente sobre este archivo. Todos los planos que vamos generando, todo el legajo de información que vayamos creando, ¿ok? Van a irse cerrando y abriendo entregas. Por ejemplo, ahí podemos ver que hay entregas anteriores y hay otra que se encuentra en trabajo en curso, la cual no ha sido, en este caso, cerrada. Cuando ustedes quieran, pueden también editar o agregar información adicional precisamente al esquema de la entrega. Saber, por ejemplo, quién lo revisó, quién lo validó, quién lo autorizó, etcétera, o incluso agregar más planos a una entrega abierta. Por ejemplo, en este caso, podríamos añadir el plano de plantas de arquitectura. ¿Ok? Al momento de ingresar precisamente esa nueva lámina, ingresa precisamente el historial de entregas. Ahora, esto lo podemos hacer siempre con la última entrega válida emitida. No podríamos hacerlo, por ejemplo, en el caso de la R1, ¿ok? Tendríamos que cerrar la R3 o abrir la R3. Siempre me valida la última versión o la última entrega generada. Si nos vamos ahora nuevamente a historial de entregas, ahí podemos ver que se encuentran precisamente tanto la R1, la R2 y la R3, las cuales están precisamente en desarrollo. Si se dan cuenta, en la R3 aparece un acrónimo que dice 01-TEC, trabajo en progreso. Con lo cual, si nuevamente nos vamos, por ejemplo, a las entregas y nos vamos al historial de entregas, podríamos incluso cerrar la entrega actual. De esa manera, el TEC lo que va a hacer es precisamente cerrar la entrega y la opción de Work in Progress dentro de las láminas ya no estarían, en este caso, habilitadas. ¿Ok? Porque acabamos de cerrar la entrega. De esta manera tendríamos un control más efectivo sobre los entregables y de esta manera ahora dentro del cajetín o pie de página o viñeta tendríamos un control ahora con las fechas actualizadas de las nuevas versiones generadas. De la misma manera, el gestor de cambios es una muy buena herramienta, porque también podemos generar nubes de revisión para poder generar observaciones o comentarios, y dependiendo también de la entrega en la cual se encuentra el plano también va a reconocer directamente cuándo fue esa entrega, cuál es la versión, cuándo se entregó, etc. De hecho, vamos a chequear también acá en otro tipo de láminas para que puedan ver acá. Y por ende, todas las observaciones quedan registradas en el entregable, en este caso, efectuado o cerrado. Ahora, vamos a pasar a la sección del DWG, ¿ok? Todos queremos de repente tener un buen DWG. Si bien esta parte a nivel personal no es de mi agrado, ¿ok? Y la razón es muy simple, porque siento que al momento de tener un modelo rico en información y metadatos, al transformarlo en un sistema completamente lineal o completamente 2D, desinvolucionamos nuestro trabajo. Debemos aceptar que la fuente para muchos, eso sí, de verdad, sigue siendo un archivo CAD. Y es algo de discusiones eternas. Pero de todas maneras, la utilización de estos recursos sigue siendo válida y efectiva, y es por eso que debemos, en este caso, considerarla. Uno de los problemas frecuentes, y esto ocurre en todas las plataformas BIM, es que precisamente el postprocesamiento de líneas sobre líneas, y por ende en creación y seteos, que muchas veces pueden ser más un martirio que un beneficio, es presente. Pues aquí vamos a dar algunas claves necesarias para que vayamos mejorándolas, ¿ok? Por ejemplo, esto es lo que ocurre siempre cuando nosotros generamos un archivo que es BIM y lo pasamos directamente a 2D.
el sinnúmero de capas y subcapas creadas dentro de este proceso realmente puede ser muy doloroso o incluso muy tortuoso. Piensen lo siguiente, piensen que cada entidad, cada línea que ustedes están viendo acá, precisamente viene de un subtipo de elementos. Lo otro, como muchas veces y no siempre llegamos y guardamos o exportamos como un as is, muchas veces al momento de explotar la información se pierde datos ricos. O incluso, como lo exportamos o generamos muchas veces estos modelos sin un proceso de filtrado de limpieza, al final tenemos líneas sobre líneas sobre líneas, lo que al final, cuando pasamos esta información a un colaborador, el colaborador pierde más tiempo en limpiar más que en generar su propia versión. Es por eso que dentro de ArchiCAD, si bien esto es un tema, y en todos, vuelvo a insistir, en todos los software BIM es un tema, ¿ok? Tenemos opciones para poder mejorar precisamente estos procesos. De partida, tenemos un sistema de traductores, tanto de importación como de exportación, que son bastante útiles al momento de utilizar. Si ustedes van a archivo, interoperabilidad, traductores DWG, ahí tienen las opciones de el traductor para importación o bien de exportación. Cuando nosotros queremos importar o exportar archivos, tenemos que definir precisamente y sentar las bases de qué es lo que vamos a incorporar. Por ejemplo, tenemos definiciones de unidades de dibujo, opciones de guardado o incluso la posibilidad de transmutar o tomar un template, ¿ok?, generado directamente desde AutoCAD y que ArchiCAD reconozca los layers presentes de ese template y que los tome, ¿ok?, en la generación del nuevo archivo de WG. Dependiendo, vuelvo a insistir, de las opciones que ustedes vayan tomando, precisamente pueden de manera manual, ya está de manera automática, pero también está de manera manual, que ustedes puedan hacer esta información sin ningún problema. Perdón. Por ejemplo, en este caso tenemos una planimetría que ya sabemos que está desarrollada precisamente full 3D, ¿ya? Es un plano que no tiene ningún DWG encima. Lo que es recomendado siempre es generar un entorno de trabajo pensado para este tipo de flujo de trabajo. Por ejemplo, en este caso yo planteo crear un entorno para DWG. Y de la misma manera, también generar subcarpetas o también entornos para precisamente las diferentes vistas. Por ejemplo, plantas, cortes o secciones, o elevaciones o alzados. La razón de esto principalmente es porque no quiero perder todo el avance 3D que he logrado hacer. Y ojo, también esto lo estoy haciendo en una etapa posterior, después de idas y venidas de revisiones de modelos federados, ¿ok? En cuanto a las vistas, como ustedes ya saben, ya les dije, el contenido es 100% en 3D. Con lo cual, lo que debemos hacer antes de guardar como un DWG es transformar esta información 3D en una información 2D. Para eso ArchiCAD tiene herramientas como por ejemplo las herramientas de hojas de trabajo, las cuales no solamente me sirven hacia ArchiCAD de importar un entorno 2D y poder trabajar directamente en un entorno 2D sin afectar o sin ensuciar mi entorno 3D de manera directa, como un híbrido, por así decirlo, sino que también me permite la creación de transformar un entorno 3D a un entorno 2D. En este caso, estoy tomando precisamente este marcador de hoja de trabajo y lo voy a renombrar en este caso para que sea de DWG de arquitectura del segundo piso. Una vez que ya tenga precisamente todos los datos generados para este entorno, lo que voy a hacer es un marquee o voy a tomar y voy a hacer un pequeño recorte, ¿ok?, de toda la vista que me interesa en este caso generar. Una vez que el marquee, ¿ok?, se genere, automáticamente dentro de las hojas de trabajo va a aparecer precisamente esa indicación con esa ID y con esa ubicación. Lo que debo hacer ahora es ir a buscar precisamente esta vista. Así que la vamos a buscar directamente desde el Project Browser, el cual, como ustedes pueden ver, está debidamente identificado. Al momento de hacer doble clic en la vista, ahora estoy viendo precisamente
que la vista es precisamente la misma, pero está dentro de un entorno completamente 2D. Si me acerco a algún elemento, ya no es un muro, sino que ahora simplemente pasa a ser líneas. Entonces, no pierdo todo el avance que hice a través de mi modelo 2D, perdón, de mi modelo 3D, sino que ahora hago una conversión precisamente de estos elementos. A continuación, lo que tengo que hacer, obviamente, es depurar o limpiar precisamente las líneas que están sobre encima o duplicadas o triplicadas. Para eso voy a la opción de edición reformar y en reformar me voy a la opción de consolidación de delineado, en la cual a través de una serie de rutinas y simplemente haciendo siguiente y determinando ciertas opciones, ¿ok? Voy a borrar las líneas duplicadas que tienen en este caso el dibujo. Recuerden, son líneas sobre líneas sobre líneas. ¿Por qué? Porque básicamente un muro que consta de dos líneas está sobre el piso, que tiene otra línea y otra trama, y este está sobre una sobrelosa que también tiene más líneas y más tramas, ¿ok? Entonces tenemos que precisamente limpiarlas. Como ustedes pueden darse cuenta acá, lo que estoy haciendo básicamente es una consolidación de líneas para dejar todo el dibujo lo más depurado y limpio posible. En este caso, tengo ahí el total del resultado de la limpieza de líneas y ahora puedo seguir con la depuración de las tramas. De esta manera, ahora puedo tomar, por ejemplo, las zonas de la trama y ahora puedo diferenciar las líneas generadas. Y no son líneas sobre líneas sobre líneas. Bien, ya una vez que tenemos esto precisamente, vamos a ir a la depuración de tramas. Recuerden, todos estos procesos son necesarios para entregar una mejor información y no estar atormentando precisamente a nuestros colaboradores. Por ejemplo, aquí podemos ver de que como son muchas tramas, ¿ok? Como son muchos elementos que muchas veces se pegan o se interconectan, entendamos que no es solamente un muro que se repite, sino que son varias tipologías de muro, precisamente las tramas también se van encontrando y enfrentando. Con lo cual también nos vamos a la opción tanto de consolidación de delineado y también nos vamos a la consolidación de tramas. Dentro de este proceso también, que es muy similar al proceso anterior, tenemos que determinar cuáles son las opciones que debemos tomar. Por ejemplo, las tramas idénticas que están cortadas, las quiero unir. Y de esta manera, precisamente, voy consolidando este entramado. Como ahora pueden ver, ahora la trama es solamente una. De esta manera, ahora puedo generar el archivo, ya sea como guardando como, o bien también dentro de los publicadores de ArchiCAD, que me permite, a través y en conjunto y en ayuda con el publicador, a precisamente generar este tipo de soluciones. De esa manera, ahí estamos viendo el archivo ya final y más limpio, y también podemos ver el consolidado de las capas, que si se dan cuenta, están mucho más acotadas, mucho más limpias y mucho más pequeñas, por así decir, ¿ok? Todo esto es necesario para poder entregar una mejor información. Las cuantificaciones, por ende, nacen también del modelo. Muchas veces se da el concepto de que es lo que ves, es lo que tienes, pero no necesariamente debemos tocar este precepto. Crear un listado para muchos puede ser un tema complejo cuando no hay elementos modelados. Ojo, cuidado, no es necesario sobremodelar para tener una información determinada, y mucho menos tener que regenerar información externa porque el software no tiene una conexión bidireccional. En ArchiCAD, las brechas de generar, exportar e importar información muchas veces están solo a un par de clics. Veamos simplemente estos dos pequeños ejemplos. Estamos nuevamente con el archivo, y en este caso es momento de la generación de cuantificación. Como pueden ver acá, dentro del Project Browser que estamos en este caso ordenados, y de hecho yo gestioné este orden, no me lo entrega el software,
yo puedo determinar también un orden en cómo entrego mi información. Tenemos las diferentes vistas de cortes, elevaciones y de plantas. Y también tengo, voy a ampliar un poco acá, los listados generados en cuanto a la cuantificación. Y puedo obtener información de muchos elementos. Por ejemplo, puedo tener el listado de áreas generales, ¿ok? Y me lo entrega de una manera determinada. También puedo generar un listado de áreas en el cual no solamente me entrega la área medida, sino que también me puede entregar la simbología de cada zona y cada nivel. Y también un listado de tabiques. Si se dan cuenta, cada muestra que les estoy entregando acá lo entrega el software a través de un par de series de rutinas que son bastante sencillas de mostrar. Es más, ahora en la última versión con ArchiCAD, de hecho las celdas pueden colocar incluso un poco más de color o mostrar, por ejemplo, el símbolo 2D o las vistas frontales, por ejemplo, en este caso de las puertas. De hecho, si nos vamos al listado de muros, que es un listado básico, ¿ok? Podemos perfectamente entregar esta información. Si nos vamos a definiciones de esquema, como les dije, las cuantificaciones se pueden generar de dos maneras. Primero, determinar el criterio. ¿Qué es lo que voy a buscar y bajo qué criterios va a contener el elemento para precisamente buscar? En criterios o añadir criterios, ustedes tienen todas estas posibilidades de poder buscar información sobre el elemento en particular. O incluso buscar información tanto como superficies o materiales, o ID o estados de rehabilitación, o incluso con información de tipo IFC, porque también puede cuantificar archivos externos IFC. De la misma manera, puedo solicitar la información que quiera en este caso del elemento. Por ejemplo, saber elementos de nombre de ID o datos generales o datos del mismo elemento, por ejemplo, del muro, o también los sistemas de clasificación o también las propiedades que me entrega el software. Sea como sea, la información siempre está ahí. De la misma manera, en vez de llegar y guardar como, muchas veces tenemos más de un listado de cuantificación, podemos generar un grupo de cuantificación, el cual simplemente voy nuevamente al organizador que tiene ArchiCAD y voy a tomar la información que quiera, en este caso publicar. Por ejemplo, voy a tomar los listados de áreas generales, áreas, muros, tabiques y también de puertas, y puedo añadirlos precisamente al grupo de publicación y no estar guardándolos uno a uno. Por defecto me los deja en formatos PDF, pero si me voy a las opciones de formato, puedo cambiarlo a cualquier otro tipo de formato. Por ejemplo, en este caso, un archivo en Excel. Simplemente tengo que determinar dónde guardarlo y simplemente publicar en este caso el archivo. Cuando el archivo esté publicado, simplemente voy a la carpeta del escritorio, hago doble clic y ejecuto en este caso el archivo. Y ahí ustedes están viendo la cuantificación que ya aparece dentro de un Excel para mi colaborador que no utiliza en este caso ArchiCAD. Y ahí pueden ver que todas las celdas perfectamente funcionan. Sin embargo, les dije, hay un dato más importante aún, que es la bidireccionalidad de la información. Por ejemplo, este mismo listado de tabiques que estuvimos viendo anteriormente, ahora quiero precisamente tomar información desde el colaborador que trabaja, por ejemplo, en Excel. Para eso, voy a crear una nueva propiedad. Al momento de crear una propiedad, por ejemplo, voy a colocar acá sistema de paneles, ¿ok? Para saber qué tipo de sistema de paneles de tabiquería hay que utilizar en cada recinto, ¿ok? Vamos a generar precisamente esta información. Lo que es importante siempre es agregar una pequeña descripción para recordarnos o para recordar a aquella persona que utiliza este archivo para qué va a ser. Por ejemplo, determinar el sistema de panel de tabiquerías que va a ser escrito por un externo sin necesidad de acceder a ArchiCAD. Lo que sí, siempre es bueno, es determinar a qué elementos o a qué sistema de clasificación va a predominar precisamente esta propiedad, que en este caso va a ser aplicado a los muros. Ahora, dentro de ahora del listado, vamos a ir a definiciones del esquema y dentro de definiciones del esquema vamos a añadir el campo de información que hemos creado, en este caso la propiedad. Hacemos doble clic en él y ahí se encuentra y decimos OK.
ya tenemos más de la mitad, en este caso, de este proceso. Lo único que tenemos que hacer ahora es exportar esta información para que mi colaborador lo pueda hacer. Desde la opción de archivo, interoperabilidad y luego exportar valores de propiedades, podemos generar ahora el nuevo listado que estamos generando. Por ejemplo, listado de tabiques. Ya una vez creado, vamos directamente al listado de tabiques. En este caso, el externo genera esto. Y ahí tiene el listado ya identificado de todo precisamente el proceso. Es el mismo listado. Lo único que tiene que hacer en este caso mi colaborador es determinar si el sistema de panel es un elemento de zip o un elemento normal o algún otro tipo de solución dentro de la tabiquería o muro liviano. Y simplemente ir llenando estos datos. Finalmente, lo que tiene que hacer el colaborador es guardar el archivo y enviarlo. Ahora, desde ArchiCAD, vamos nuevamente a archivo, vamos nuevamente a interoperabilidad y nuevamente vamos a la opción ahora de importar el valor de propiedades de elementos. Con lo cual, tenemos que leer precisamente el archivo que envió mi colaborador. De esta manera, ahí se están dando cuenta que aparece ya mapeado precisamente la información que viene desde afuera y simplemente la importamos. Lo que importa aquí precisamente es que ambas partes tengan la información precisamente a la par y a la mano, sin necesidad de generar una versión 3, una versión 4 y así. Ya vimos que se pueden generar un montón de información. Y todo es que gracias que ArchiCAD desde hace ya muchas versiones atrás entendió de que no todos los elementos deben ser tratados como tales. Por ejemplo, muros sean muros, los forjados sean forjados y no puedan comportarse de otra manera. Entender que el usuario tiene una libertad para modelar o crear sus propias soluciones con su propia forma de trabajo y no estar bajo lo que determina el software es eventualmente una de las cosas que más destaca dentro de este flujo de trabajo que presenta ArchiCAD. Y es por este motivo que existen los sistemas de clasificación de propiedades, los cuales permiten no solamente organizar de manera ordenada y coherente las entidades utilizadas, sino que además los enriquece con más información que no necesariamente están ahí a simple vista. Las expresiones es otro material de apoyo para generar más riquezas a toda la información generada, pues como dije anteriormente, no es necesario dentro de un modelo BIM sobremodelar y sobreexplotar un modelo para obtener información, sino que también se puede potenciar con algo más importante, potenciarlo con los datos. Por ejemplo, en la parte de opciones, como ustedes pueden ver ahí, tenemos el administrador de propiedades. Dentro del administrador de propiedades, ustedes pueden ver todas las propiedades que ArchiCAD entrega por defecto. Pero ustedes también pueden crear nuevas propiedades, ya sea un nuevo grupo de propiedades o también nuevas propiedades. Simplemente ustedes tienen que organizarlas. Por ejemplo, en este caso voy a generar un nuevo nombre de propiedad, un nuevo grupo, por así decirlo. Cada propiedad que ustedes van a ver ahí, ¿ok?, va a estar dentro precisamente de un grupo. Las propiedades se pueden agregar de manera manual o también pueden generarse de manera automática. Por ejemplo, se puede seleccionar una propiedad y arrastrarla, o también se puede copiar o mover también una propiedad de otro grupo hacia otro grupo. No hay ningún problema con eso. Siempre en todo caso es recomendable dentro de una nueva propiedad siempre indicar el contenido y el objetivo para esta. La finalidad de esto siempre es pensando de que el archivo puede ser utilizado por alguna otra persona o bien incluso para recordarnos para qué fue hecha. Al momento de crear una nueva propiedad, el usuario podría determinar el tipo de dato a utilizar. Estos parámetros permiten que el valor generado sea considerado como datos de texto, o datos de número, o valores con decimales, o incluso valores enteros, o incluso datos de medición, como longitud, área, etc. Además, se puede especificar estos datos tres tipos de valores: indefinido, valor o expresión. Si se van y nos adentramos directamente al editor de expresiones, podemos ver que existen dos elementos denominados operadores y funciones.
¿ok? Y estos van a ser muy familiares para aquellos usuarios que simplemente están acostumbrados a programar directamente o a generar datos en Excel. En este caso, de hecho, vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar un listado previamente generado, ya que en este caso es el listado de tabiquerías nuevamente, ¿ok? Y vamos a hacer una pequeña opción. Muchas veces, por ejemplo, el escribir el ID de algún tabique o algún muro liviano es algo que realmente nos quita mucho tiempo. Sabemos de que por defecto vienen definidos con nombre, vienen definidos con ID y identificación, pero escribirlos o personalizarlos uno a uno es un dolor de cabeza. Y muchas veces podemos también, como ustedes pueden ver ahí, tener algunos problemas también de transcripción o a veces que no tienen la codificación, de hecho, bien definida. Generar una estandarización mayor, ¿ok? Lo que vamos a hacer es directamente a través de las expresiones, es generar una nueva propiedad que sea ID de elementos, el cual lo que va a hacer precisamente es reemplazar el ID del elemento original y generar un ID, en este caso más global. Entonces, en administrador de propiedades, se irá al grupo de propiedades y se generará esta nueva propiedad, la cual se va a llamar directamente ID muro. Luego, se seleccionará la opción de expresiones en tipo de datos para que en la fórmula de expresión se busque una opción que busque ArchiCAD para reemplazar una simple palabra, muro. Y en este caso utilizaremos precisamente un parámetro que diga que reemplace la palabra muro y la cambie precisamente por un acrónimo que en este caso sería la palabra de TAF. ¿Ok? Entonces, de esta manera, simplemente se va generando una serie de condiciones. ¿Ok? En este caso, muro que comienza en el número 1, M, y termina en el 4, en la O, se reemplaza directamente por la letra TAF. Perdón, por la palabra TAF. Recuerden, cuando sean personalizaciones o expresiones, tenemos que fijarnos para quién va a ser precisamente este tipo de opciones. O en otras palabras, buscar la disponibilidad. Para eso, buscar el sistema de clasificación es necesario, para que de esta manera los elementos, ya sea como muro o muros sólidos que ustedes están viendo ahí, tomen esa condición. ¿Ok? Ahora, si volvemos nuevamente al listado de cuantificación, vamos a poder ver esta nueva propiedad y verificar que tome o que precisamente reconozca esta nueva propiedad generada, con lo cual tenemos que agregarla. Así que vamos nuevamente a las definiciones de esquema y añadimos precisamente esa nueva propiedad. Si se dan cuenta, todas estas propiedades las va haciendo el usuario. También existen las propiedades que están creadas directamente desde ArchiCAD, ¿ya? Pero en este caso también se entrega la posibilidad de que cumplan. Si se dan cuenta, aquellos que fueron catalogados como muros o muros sólidos tienen la clasificación de TAB, pero aquellos elementos que están como muros divisorios no está considerada porque no está dentro del grupo de clasificación. Con lo cual, si nos vamos a la disponibilidad, tendríamos que agregarlas. En este caso, vamos a agregar el muro divisorio, vamos a decir OK, y fíjense ahora cómo están precisamente todos los elementos necesarios ahí inscritos. Ahora lo que debemos hacer es nuevamente ir a las opciones del administrador de propiedades y generar ahora la nueva propiedad, que en este caso sería ID tabiquería, o perdón, ancho tabiquería. Sabemos que ya está el tab, que es tabiquería o muro liviano, pero ahora vamos a agregar el factor de número, que en este caso va a ser el ancho del elemento, sin necesidad de nosotros escribirlo. Con lo cual vamos a agregar una nueva función y vamos a tomar, de hecho, el parámetro de conversión de datos. Y vamos a tomar la conversión de unidad en cadena, la cual va a tomar precisamente el valor del ancho y la va a transformar en un elemento de cadena o de texto. Lo único que tenemos que reemplazar acá es precisamente el valor del ancho. Tomando ya ese parámetro, vamos a decirle ahora OK. Y, por supuesto, chequear la disponibilidad para aquellos elementos a los cuales voy a aplicar esta condición.
que son precisamente los muros. De esa manera ahora vamos a hacer la definición de esquema y agregamos precisamente el nuevo campo. Y así sucesivamente vamos a ir, en este caso, generando más uniones en precisamente el ID de los muros y poder consolidarlos de mejor manera. La idea precisamente de este tipo de flujo de trabajo es entregar la información de mejor manera y, vuelvo a insistir, entregar lo que las personas requieren precisamente de estos procesos. Bien, finalmente, y si bien esto es más relacionado con el modelo, más que en la entrega de planimetrías o elementos de información, no podemos dejar pasar de lado y no repasarlo nuevamente una vez más. La gestión desde ArchiCAD con los archivos IFC es sin duda uno de los puntos fuertes del software, en donde su sistema de traductor para importar o exportar mejora considerablemente su utilización y manejo, apoyándolo en cada momento que se requiera, sin perder en ningún segundo la información contenida y mapeada para cada etapa requerida. De la misma manera, la utilización y apoyo del visualizador BIMEX que tiene Graphisoft apoya aún más esta función, al incorporar la utilización de mensajería entre ArchiCAD, BIMEX y Teamwork, que Teamwork es el sistema de trabajo a distancia, denominado también Vinclo, que es la solución. Pero ahora se añade un nuevo aliado, que es la posibilidad del manejo de emitir visualizaciones y comentarios y contenido en formato para BCF. Vámonos directamente hacia lo que es el modelo de BIM. Como ustedes pueden ver aquí, dentro de ArchiCAD tenemos ya el modelo. Lo que debemos hacer es precisamente generar un grupo de publicación, idealmente, y también conocer el traductor o el mapeado de estos sistemas. Como pueden ver acá, tenemos ahí todas las entidades de mapeos o de información que podemos traer o también tomar o también incorporar para las propiedades de los elementos. De la misma manera, siempre es recomendado que una vez que ustedes generen los archivos IFC, en este caso los puedan utilizar generando y poder chequearlos a través de algún visualizador IFC gratuito. De esa manera se dan cuenta de que la información contenida sea precisamente la información que cada persona necesita. Ahora, si lo tomamos dentro del otro software, ¿ok? En este caso en Revit, podemos utilizar tanto los traductores internos como también utilizar el traductor que viene en este caso con el programa. De esa manera, al momento de generar las uniones y las conversiones necesarias, podemos tomar ahora el modelo de referencia y poder visualizarlo de mejor manera y poder trabajar como un entorno de referencia también dentro de ese elemento. La gracia es que a través del complemento de ArchiCAD para, por ejemplo, en este caso, los software de Revit, podemos tomar elementos y esto los va a reconocer directamente como entidades de información también dentro de su software. Eso sí, tiene que estar debidamente clasificado. Y en BIMEX, como les había dicho, en este visualizador, podemos precisamente tomar el modelo dentro de la visualización, dentro de un tablet o dentro de un teléfono. Recuerden, la aplicación es totalmente gratis. Y poder generar precisamente comentarios, los cuales pueden ser transformados ahora para formatos de tipo BIM Collab Format o BCF. Lo que tienen que hacer precisamente es generar este tipo de observaciones, enviarlas por correo y en este caso abrirlas directamente desde ArchiCAD y así pueden ver el BCF como si este elemento fuera una observación del modelo, ¿ok? Y de esa manera generar los cambios, subirlos y nuevamente recargar el modelo sin problemas. Otra de las opciones que también tiene BIMEX es que pueden también, por ejemplo en este caso, vincularlo a otros entornos, por ejemplo Google Sheets, y desde ahí generar un Google Forms o un formulario de Google, por ejemplo en este caso de las áreas, y poder determinar el avance o el estado de obra generado
dentro del programa. En este caso, en el formulario, como ustedes pueden ver, que está generado en Google Docs, la persona genera el estado de avance de obra, lo envía directamente en el formulario y luego dentro de ArchiCAD se puede ver a través de las sobreescrituras gráficas el avance de obra. También, para aquellos que les gusta y más tirado por el lado de la construcción, o mejor dicho, para las opciones de preventa o postventa, también se puede vincular en este caso. Bien, finalmente, y ya cerrando esta presentación, algunos datos a considerar de lo que hemos conversado. BIM va a depender de cómo y dónde estén involucrados dentro del proceso de la generación del proyecto. BIM no es lo mismo para todos, pero sí lo será en el momento de colaborar, con lo cual debe cada uno de ustedes definir BIM por ustedes mismos y compartirlos de manera colaborativa, antes, durante y después del proceso. También deben comprender que con solo la compra de un software no es suficiente para hacer BIM, sino que se requiere de un rango de madurez que vaya avanzando en la medida en que el proyecto vaya también avanzando de la mano. Y también comprender que nuevos procesos no deben estar relacionados simplemente bajo la consigna de una sola herramienta. Estos pueden mutar y pueden cambiar. También siempre es bueno a nivel interno conocer al equipo, detectar y potenciar a sus campeones BIM y fomentarles también de cómo se va a estructurar la información en general. Tracen y conozcan cómo se va a producir la información hacia cómo se hace hoy en los diferentes procesos y cómo podrían llegar en futuros procesos. Determinen la forma, la nomenclatura y el control de sus entregables. Conozcan e identifiquen cuáles son sus brechas en la entrega de la información o cuáles son estos dolores y trazar estrategias de colaboración. También conocer de manera temprana a sus colaboradores, saber lo que realmente ellos necesitan y quieren como información y chequear y revisar los procesos de colaboración de manera constante. Bueno, muchas gracias por su tiempo y espero poder compartir con ustedes en alguna próxima ocasión cada vez que ustedes quieran hablar de BIM. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación sobre ArchiCAD. Bueno, vamos a abrir lo que es el espacio de las preguntas. Nuevamente les recuerdo a todos los asistentes que pueden dejarnos sus consultas o sus preguntas en lo que es el área de chat. Vamos a ir respondiéndolas todas. Por acá tengo algunas que me han compartido. Dice la primera, ¿qué formatos de archivos son compatibles con ArchiCAD para asegurar la interoperabilidad con otros programas de la industria? Perdón, estaba hablando en mute, perdona. Ahí sí. Bueno, perdona, justo había parado la charla. A ver, compatibilidad con archivos son varios. Puede ser desde DWG, DXF, si ustedes lo ven a nivel 2D, PDF de manera nativa desde años, mucho tiempo atrás, pero principalmente tiene un muy buen traductor de importación y exportación de IFC. También importa archivos RBT y RFA, ojo, muy interesante para aquellos que todavía no saben si ArchiCAD puede ser una solución que lea archivos, en este caso de Revit, lee archivos de Revit e incorpora los archivos, por ejemplo, de RFA o archivos de familia, también como objetos de biblioteca dentro de ArchiCAD, ¿ok? Y también archivos de SKP, de Rhino, archivos 3 de estudio, no hay ningún problema. Ahora, da lo mismo, en todo caso, aunque suene muy raro, da lo mismo el tipo de archivo que importe, siempre que, por ejemplo, si es IFC, lo va a leer sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, no hay mayor inconveniente. Vale, vale. Bueno, acá tenemos otra pregunta del ingeniero Leonardo Mejía. Él nos comenta qué características de ArchiCAD mejoran la colaboración entre arquitectos y profesionales en un proyecto BIM. Esto más relacionado con todo lo que es el entorno BIM. Creo que lo estabas mencionando al final de la presentación. Bueno, siempre creo que es muy bueno, lo voy a decir tanto teórico como después práctico, ¿ya? Siempre es muy bueno generar testeos de verificación, ¿ok?
Creo que trabajar con archivos de IFC funciona realmente increíble, no hay ningún problema con eso. Con lo cual la brecha, por ejemplo, de poder contactarse con, no lo sé, una persona que tiene Tecla o una persona que tiene Cibe o una persona que tiene, por ejemplo, Revit, no va a haber problema con eso. ¿Ya? Entonces, no hay inconvenientes. Lo que sí, sí, obvio, ¿hay que hacer pruebas? Sí, tienen que hacer pruebas. ¿Ya? No es tan mágico, no es como clic, clic, clic y se abre todo y todo funciona. Eventualmente, como son software de programaciones diferentes y formatos diferentes, siempre van a haber algunas brechas que, bueno, tienen que tener el tiempo y se van a tener que dar el, por así decir, la calma de poder investigar muchas veces. No es tan complicado, pero sí se puede. A nivel, por ejemplo, de estructura, ArchiCAD tiene una muy buena herramienta que es precisamente el modelo analítico estructural, que es el SAM. El SAM precisamente es una visualización que tiene ArchiCAD dentro de sus modelos o dentro de la información que ellos pueden generar y que pueden permitir precisamente de que el modelo no pase como un elemento sólido con toda la información, sino que se depura, se transforman precisamente en planos 2D y plano 1D de los modelos analíticos estructurales y que puedan ser revisados, por ejemplo, en cualquier software de tipo estructural. ¿Ya? Entonces, no hay mucha limitación en cuanto a limitancia de qué es lo que se puede y lo que no se puede. Vale, vale. Y por acá tenemos la última pregunta sobre los recursos de capacitación y soporte que ofrece Archicad para los usuarios que deseen maximizar el uso de la herramienta, ¿no? Muy buena pregunta, Marcos. Mira, Graphisoft se caracteriza precisamente por varios temas. Y uno de los temas que se caracteriza es que tiene un muy buen portal de educación, que es el portal de Graphisoft Learn. El portal de Learn de Graphisoft es un portal abierto, gratuito, ya para todas las personas. Simplemente necesita tener un Graphisoft ID, que es este nombre de usuario y contraseña que permite acceder incluso a licencias educativas, trials o trials de software sin ningún problema. El acceso a los cursos están ahí. Ustedes pueden tomarlos y de hecho es mucho mejor que de repente comprar un libro en Amazon. Yo he comprado libros en Amazon, pero ahí tengo también el acceso a videos de cursos, contenidos de cursos y también tengo acceso a un montón de certificaciones. Por ejemplo, la certificación internacional de BIM Manager que se va a hacer ahora el 8 de octubre, ya para toda Latinoamérica. ¿Ok? Que está bastante entretenido. Así que, ojo, sí se requiere un conocimiento más de BIM que desde el software. Igual se necesita un conocimiento algo del software, ¿ya? Pero es una certificación internacional de BIM Manager, que no todos lo tienen. En cuanto a soporte técnico y en cuanto a ayuda, por ejemplo, PSCAD, allá en Panamá, tiene un equipo completo que los puede estar ayudando en casos técnicos o en casos de conocimiento o en casos de soporte al usuario en tu propio idioma, en tu propia lengua. Entonces, no hay ningún problema con eso. O sea, no van a estar hablando en un idioma extranjero si es que a ustedes de repente les cuesta, por ejemplo, hablar en inglés o incluso en húngaro. Nosotros acá, por ejemplo, también estamos apoyando siempre a nuestros partners, en este caso que están ahí en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador, en toda Latinoamérica, también dando webinars, impartiendo cursos, dando un poco más de conocimiento sobre ese aspecto. Entonces, lugar hay, ¿ya? Tienen apoyo, tienen soporte y siempre van a tener a una persona que siempre los va a estar escuchando y que siempre puede estar conversando precisamente de estos temas. Sí, exactamente. Bueno, creo que esa fue la última pregunta, entonces quiero Súper. agradecerles a todos por su participación, a Rubén, claro, por sus valiosas respuestas que realmente han iluminado ciertas o esclarecido ciertas dudas que se tenían. Ha sido un placer aprender más sobre la herramienta, sobre Archicad y todas las capacidades que tiene en este contexto de BIM actual en el que vivimos. Así que Rubén, muchas gracias por compartir todo este conocimiento y tu experiencia con nosotros. Un placer. Y para eso estamos acá y ojalá nos podamos ver en algún día tomándonos un tinto, como dicen en Colombia, y conversar un poco más de esto. Así que por mi lado, feliz. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti y nos vemos luego.